A continuación, se dará lectura del decreto del año jubilar por los 500 años de la llegada del Evangelio a Michoacán. Tierra purépecha, concédenos ser portadores del Evangelio y ser constructores de paz, verdad y vida, valores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nuestros más de 27 años de recorrer el México de mis amores, hemos experimentado en varias ocasiones que estos eventos prueban ser, más que una planeación estratégica de los lugares a visitar, son un acto de fe incondicional, que raya en la misma divinidad de encontrarse en el espacio y en el momento correcto. Porque este encuentro no estaba escrito ni previsto por nuestro equipo de filmación, no estaba planeado por la dependencia de turismo, y sin embargo, ahí estaban ante los ojos afilados de nuestras cámaras y drones digitales, el jubileo de los 500 años de la evangelización que los frailes franciscanos empezaron a fomentar con muchos esfuerzos y sacrificios y ante todo la voluntad de Dios en estas orgullosas, fascinantes y maravillosas tierras purépechas como lo es Tzintzuntzan. Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. La historia comienza de esta manera. En enero del año del Señor de 1524, el día 15 de enero para ser exactos, salían de Sanlúcar de Barrameda 12 frailes de la Orden Franciscana Seglar, enviados con orden específica por el Papa Adriano VI y por el Emperador Carlos V a evangelizar y propagar la palabra del Señor a los naturales de la recientemente llamada Nueva España. Cuatro meses más tarde, después de pasar por varias islas caribeñas, llegaron a Veracruz. Los frailes Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de Jesús, Juan Suárez, Antonio de Ciudad, Real Toribio de Benavente, más tarde conocido como Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Pavos. Aunque en 1523 ya habían llegado otros 3 frailes de origen flamenco, entre ellos Fray Pedro de Gante, se considera que ese mes de mayo, el día 13 para ser exactos, se dio comienzo a la evangelización regulada de América. Tal fue el celo de estos 12 frailes que la historia los conoce como los 12 apóstoles de México. De Veracruz hicieron el camino descalzos y sin provisiones, viviendo de limosna y dejando a su paso un testimonio de austeridad y pureza de intención. Llegaron a la recién nombrada capital de la Nueva España, la Ciudad de México, erigida sobre las ruinas todavía humeantes de la Gran Tenochtitlán. Algo que a veces se pierde en la historia regular es cómo estos 12 apóstoles se ganaron la confianza de los nativos
al darle su lugar y reconocer su posición con dignidad, aún a pesar de ser vencidos. ¿Cómo? A través de diálogos y coloquios. Quizá como nunca en la historia de la humanidad, estos diálogos o coloquios se han dado entre quienes se ostentan como depositarios, por una parte, de las creencias y el saber de los vencedores, y por otra, de los conocimientos y tradición de los vencidos. Según lo subraya en el estudio introductorio del texto agustino, Diálogos entre franciscanos e indígenas. En otras palabras, estos diálogos, lejos de imponer un modelo cristiano de nombrar a Dios, se adaptan a la cosmovisión náhuatl, llegan a convencer a quienes están apesumbrados porque sus dioses habían desaparecido, logrando con ello y con su testimonio de pobreza y amor por los indígenas, penetrar con el Evangelio en sus corazones. Con estas y otras múltiples conquistas, la del alfabeto, la de la educación, la de la salud, los 12 franciscanos lograron contener los excesos que se estaban cometiendo como un botín de guerra por parte de los soldados y encomendaderos en contra de los indígenas. Un asombroso milagro si es visto desde la lógica de vencedores y vencidos, el hecho de que apenas un puñado de misioneros lograran la conversión al catolicismo de cientos de miles de naturales. Nos encontramos en el antiguo convento franciscano dedicado a Santa Ana, la Madre de la Virgen María. En el siglo XVI fue fundado este espacio arquitectónico maravilloso que vamos a recorrer, empezando justamente aquí por el pórtico, por la portería, y entramos a este lugar y vemos aquí a San Francisco de Asís, que es una imagen tallada en madera, estofada en oro laminado. Es muy hermosa la pieza, la verdad, muy bien elaborada por los artesanos michoacanos. Ahí vemos el estigma, los estigmas. Claro, que son las manos. Sí, las manos y en los pies, que es lo que caracteriza a San Francisco de Asís, que es el fundador de la orden de los franciscanos, que tenían 3 votos, que era pobreza, obediencia y castidad. Que son los cordones que indican sus 3 nudos. Es ¿no? correcto, los 3 nudos que tienen, cada uno representa esos votos que acabo de mencionar. Si nos venimos un poquito más para acá, vamos a poder ver también y apreciar a San Antonio de Padua. Estas son pinturas al fresco que están en los muros, aquí dentro del antiguo convento. Pero noten ustedes una yuxtaposición. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de la imagen de San Antonio de Padua hay otra imagen. Es decir, a San Antonio lo sobrepusieron. Está frente de la imagen que está por atrás, la imagen posterior. Y es una virgen, y lo podemos notar porque hay 3 manos, ¿sí? Las 2 manos que son de San Antonio y una mano que pertenece a la Virgen, que se encontraba antes en este lugar. Hay digamos que una versión sobre San Antonio de Padua, que San Antonio de Padua era el santo patrono de las mujeres solteronas. Ajá. El que volteaban de cabeza. Así que volteaban de cabeza. Y en Morelia hay un restaurante que se llama San Miguelito, que tiene más de 700 San Antonios de cabeza. Y ahí las señoritas que quieren o que buscan a su media de naranja, a su príncipe azul, ahí pueden dejar sus datos, su correo electrónico. Ya ahora ya es el WhatsApp y todo. Ajá, el WhatsApp y todo. Y también pueden dejar ahí en ese libro qué características requieren ellas para poderse casar con ese príncipe azul. Y hubo una señorita que dejó todos sus datos, pero llenó 3 cuartillas de cómo quería a ese chambelán, a ese príncipe azul. Pues resulta que pues, no se ha casado, ¿verdad? Ella no se ha casado. Pero hubo una que solamente puso una palabra: urge. Y esa ya se casó. Esa ya estuvo. Sí, ya se casó. Ha habido 7 matrimonios. Es como algo, es un anecdótico, Sí, ¿verdad? sí es. Que cuando vengan a Morelia pueden visitarlo. Vamos a entrar por aquí, David, a este espacio maravilloso que es la cocina, como se piensa que estuvo en aquellos tiempos. Remontémonos al siglo XVI, cuando llegó Vasco de Quiroga,
Fray Jacobo Daciano, Fray Maturino Gilberti, Fray Jerónimo de Alcalá, entre otros grandes personajes humanistas que llegaron aquí a este espacio, a este convento, siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII. Bueno, esta cocina tradicional tiene elementos, sobre todo cerámica, barro, ¿sí?, que se usa para la elaboración de alimentos, cocer los frijoles, el churipo, aquí en esta parangua, hacer las tortillas, ¿sí?, o cocinar el pescado blanco, los charales, el churipo, el caldo de trucha, las corundas, los atoles, los buñuelos, los tamales, el pozole y toda la gastronomía michoacana. Bueno, aquí vamos a poder apreciar diferentes piezas de barro que se realizan o las realizan los maestros artesanos de Michoacán, como el barro blanco, que es característico de aquí de Tzintzuntzan. Son unas piezas maravillosas. Prácticamente son decorativas, Sí, claro. exactamente. Que también pudieran ser utilitarias para el cafecito, lo que sea, pero una pieza de esas más vale que no la pongan. Les platicaba que al iniciar el recorrido, que del otro lado está el aljibe. En aquel tiempo el aljibe estaba lleno de agua, obviamente. Sí. Y de este lado el muro lo puedes tocar y está frío. Entonces servía, aquí guardaban los quesos, las carnes, era el refrigerador de aquella época. Claro. Porque como no había luz eléctrica, se podían conservar los alimentos aquí en este lugar. Vamos a continuar. Miren, Tzintzuntzan quiere decir lugar de colibríes, ¿sí? Lugar de colibríes porque el Tzintzuni era el mensajero de los dioses purépechas. Y aquí hicieron esta silueta con puras ollitas de barro y ahí están los dos colibríes. Perfectamente dibujados. Chupando la flor, ¿no? Mira, aquí podemos ver estas piedras labradas, les llaman pectograbados o glifos. Esto los dejaron así a propósito cuando hicieron la restauración para que nosotros nos demos cuenta que esas piedras ya habían sido trabajadas por nuestros antepasados purépechas. Quiere decir que las yácatas, el centro ceremonial religioso más importante de nuestros antepasados purépechas, fueron semidestruidas para traer las piedras ya labradas y construir los templos católicos cristianos. En este caso, por los franciscanos. Ahí están las muestras. Hasta otra. Buenas tardes. Estas son las celdas donde los frailes dormían, descansaban. Aquí podemos ver en esta sala virreinal cómo eran las celdas, cómo estaban distribuidas. ¿Sí? Aquí son dos celdas, pero bueno, ahora la usan como una sala de museo. Aquí tenemos a la mamá, a la Madre de la Virgen María, Santa Ana, que también es una escultura de madera estofada en oro laminado del siglo XVI. Hay otro San Antonio de Padua, y este Cristo talla en pasta de caña de maíz, también del siglo XVI. Enorme. Hermoso Cristo. Aquí vamos a apreciar el árbol genealógico de los purépechas. Aquí está representado Tariacuri como la raíz. Él fue el primer gobernante purépecha, Tariacuri. Y el último, Tanganshuan. Tanganshuan o Tanganshuan. Segundo, el último señor, porque eran señoríos purépechas. Eran 3 señoríos: Pátzcuaro, Iguazio y Tzintzuntzan. Y podemos observar que estos gobernantes, este linaje de gobernantes, tienen un besote, así se le llama. Sí, en la barbilla, ¿verdad? En la barbilla, la parte inferior, el lado inferior, se perforaban esa parte y se colocaban una piedra preciosa, que en este caso es turquesa. Y eso le daba estatus. Sí, señorío. Era un distintivo de gran señor.
Esta sala podemos ver piezas que fueron encontradas en las tumbas, principalmente aquí en Tzintzuntzan y en otras poblaciones de la región lacustre. Podemos ver estas hachas que son de cobre. Sí. Quiere decir que los purépechas dominaban la metalurgia. Ya sabían ¿Sí? del metal. Sabían claro. del trabajo del metal. Allá podemos ver la obsidiana. Esta es hacha también de cobre. Algunas piezas de este lado que son de cobre también y obsidiana. Aquí vemos algunas láminas que representan cómo estaban organizados en gremios los purépechas. El que trae el bastón de mando y ese guaje en sus espaldas con incrustación de turquesa era el petamuti. Petamuti o sacerdote mayor. Él era el que organizaba estos gremios para poderse ellos defender en la guerra y hacer sacrificios y todo este tipo de cosas. Bueno, esta es una urna funeraria donde depositaban la ceniza del gobernante, del Catzontzin o rey purépecha, del Catzontzin. Y aquí vemos una lámina también, una representación de cuando fallece el gobernante. Ahí vemos el ritual que se hace, allá en aquel lado hay una parte donde se están sacrificando algunos personajes. Y luego lo incineran finalmente para depositarlo en esta urna. En estas urnas. En estas urnas. ¿Esos son códices? Exacto. No es un código, no es un códice, perdón. No es un códice. Estas láminas están en una relación que se llama la relación de Michoacán, que Fray Jerónimo de Alcalá, que estuvo aquí hacia mediados del siglo XVI, se las envía al virrey, al primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, donde le da a conocer a través de láminas, a través de gráficas, de dibujos, cómo vivían, cómo estaban organizados política, social, militarmente, cuáles eran sus principales dioses de los purépechas. Ese era el reporte. El reporte. En esa época. Así claro, es. ¿no? A base Era un de reporte. láminas. Por eso una relación de Mechoacán. Michoacán. Mechoacán. Esa es la palabra en náhuatl. Es una palabra náhuatl que significa lugar de pescadores o lugar donde abunda el pescado. Después ya pasa a ser Michoacán, como lo conocemos ahora, pero antes era Mechoacán. Correcto. El obispado de Mechoacán, ¿no? Y precisamente estas láminas las podemos encontrar, las originales, en el Escorial, en España. Allá se encuentra la compilación. Sí, el reporte, claro. El reporte se encuentra allá. Ándale, pues. En España, el original. Y bueno, estas son cerámica de aquella época, de nuestros antepasados purépechas, las pipas. Aquí podemos apreciar otro petamuti o sacerdote mayor, y ahí están haciendo un sacrificio humano. Le dan un garrotazo en la cabeza ahí al personaje, y luego le extraen el corazón, y vemos ahí estos personajes que están atados de manos. Son prisioneros. Sí. Prisioneros principalmente de guerra, que capturaban en las guerras que tenían, principalmente los mexicas, eran los guerreros más poderosos que enfrentaron a los purépechas. Eran muy temidos los mexicas, pero jamás pudieron dominar a los purépechas. Y bueno, podemos aquí ver muchas representaciones de pinturas al fresco. Pero mira el edificio, qué tremendo edificio. Es una joya arquitectónica, muy bien trabajado su restauración. Decía que casi 10 años duraron restaurando estas pinturas al fresco. El techo, las vigas, los pisos, todo fue cambiado, porque estaba en ruinas este edificio. Este es el claustro alto. Y el bajo claustro, pues es aquel que vemos allá. Y abajo están representados los 7 sacramentos. ¿Esos qué árboles qué son? Naranjos. ¿Sabes por qué sembraban naranjos? ¿Por qué? Porque el naranjo es un calmante, te puede ser un té. Y como aquí había mucho hombre, y entonces eso decían que les ayudaba a calmar los instintos. A lo largo de los 500 años, la evangelización en Michoacán ha tenido un impacto significativo en la cultura y la sociedad regional. La labor de Vasco de Quiroga y otros evangelizadores ha sido recordada y celebrada en la región, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad.